Yo creo que hay personas que tenemos un nivel de sensibilidad como un poquito mayor desde un punto de vista, vamos a decir, como generalizado de la sociedad. Usualmente yo veo que somos personas que nos vemos como muy atraídas al mundo creativo, artístico, a las humanidades, la filosofía, el pensamiento profundo, pues el autoconocimiento, ¿no? Y aunque esta sensibilidad yo creo que sí nos brinda una manera muy linda, ¿no? E interesante de ver la vida, eh, pues también a veces puede ser complejo, ¿no? Como tener ese nivel de, pues sí, de sensibilidad hacia la vida, ¿no? Porque el mundo pareciera estar hecho para personas pues con una mentalidad más fría, más competitiva, con otro tipo de rasgos, ¿no? Entonces, de alguna forma tenemos que aprender a balancear nuestra sensibilidad y adoptar pues herramientas para el mundo, ¿no? Para funcionar con él. Por ejemplo, yo creo que podemos ser muy creativos, pero pues tenemos que aprender a vender nuestra creatividad, por ejemplo, ¿no? Porque pues se necesita dinero para andar por la vida, queramos o no, ¿no? O sea, esto no es una decisión de cada uno, ¿no? O tenemos una facilidad muy grande para empatizar con otros seres humanos o con causas, o queremos hacer proyectos que hablen de todo eso, pero pues necesitamos aprender a comunicarlos, ¿no? Porque si no, no funcionan esos proyectos. De alguna forma es un poquito extraño porque debemos adaptar nuestra creatividad al mundo y sabemos de alguna manera que el mundo pues no se va a adaptar a nosotros, ¿no? Creo que es algo que aprendemos con el tiempo. A muchas personas eso nos puede herir, nos puede hacer sentir como mucha frustración, pero finalmente creo que también parte de tener como una madurez nueva es entender pues que eso no va a cambiar y que tenemos que nosotros sobrevivir y aprender a no solo sobrevivir, aprender a estar bien en el mundo, ¿no? Y todo esto lo he estado pensando mucho en las últimas semanas. Y me ha llevado a un tema que es muy particular. Esto es como una introducción, ¿no? O sea, como el tipo de personas que creo que van a resonar con esto, pero me ha llevado a un tema muy particular que me gusta mucho poder hablar aquí, que es que creo que las personas creativas, sensibles, profundas, usualmente también somos personas como muy activas, ¿no? Y queremos hacer proyectos, queremos hacer arte, montar marcas, emprender, pues no sé, queremos hacer cosas. Y en el proceso de hacerlo nos enfrentamos a nuestra propia sensibilidad, ¿no? Para mí creo que es muy importante entender quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos con una sinceridad muy directa, muy brutal, para poder sobrellevar pues todo este tipo de situaciones, ¿no? Te voy a platicar una situación que me pasó a mí y un ejemplo, ¿no? Para tratar de aterrizar esta idea. Y es que hace muchos años hubo un momento en donde yo tengo una agencia, ¿no? Tengo una agencia que se llama Mínimo Estudio y tengo con esa agencia ya casi 10 años. Y hace muchos años, yo te diría hace unos 8 años, 9 años, hubo un momento en donde se fueron todas las cuentas de mi agencia, todos los clientes, y pasé de tener, no sé, tenía en ese momento como 5 o 6 empleados, de eso a quedarme yo solo, ¿no? Totalmente. Y fue un momento muy complicado porque tuve que volver a comenzar, ¿no? Y me sentía muy fracasado, no tenía muchas herramientas de las que tengo ahorita y bueno, fueron como muchos fantasmas persiguiéndome al mismo tiempo, ¿no? Dándome vueltas y burlándose de mí, así pues sí, como muy caricaturesco. Y en el proceso de reconstruir mi agencia, me comenzó a hacer muchos ojitos la idea de hacer un equipo como un poquito más rentable que la vez pasada, ¿no? Empecé a tener otra vez clientes y tal. Y dije, bueno, pues obviamente pasaron meses, ¿no? De esto, pero cuando empecé a tener clientes otra vez, lo que empecé a pensar es cómo hago para hacer un equipo un poco diferente, que sea un poquito más rentable, ¿no? O sea, que me genere más dinero. Venía de un esquema en donde no había horarios, no había oficina, mucho antes de la pandemia, ¿no? Lo que lo hacía como muy innovador en ese momento. Era muy atractivo trabajar con nosotros porque todas esas facilidades pues no existían antes, ¿no? Y pensé en hacerlo un poquito diferente, ¿no? O sea, como que venía de ese esquema como muy, pues sí, muy cool, somos los chicos innovadores. Dije, no, ¿sabes qué? Mi agencia va a ser un negocio, ¿no? Entonces empecé a cargarme más de trabajo a mí, empecé a contratar menos gente. Esa gente contratada pues estaba con una distancia mayor a mí, ¿no? Y estaba yo tratando de hacer más rentable pues todo el proceso de trabajo con mis clientes. Pasaron yo creo que 3 o 4 meses nada más de ese modelo cuando pues ya estaba yo totalmente explotado de la mente y además del corazón, ¿no? O sea, no me sentía nada bien de cómo estaba llevando la agencia. Estaba ganando mucho dinero. Sí, la verdad es que en ese momento, bueno, para mi edad y para el momento en el que estaba generando unos ingresos muy importantes.
pero también me sentía como muy miserable, la verdad. O sea, no me sentía nada chido. Y platicando con mi psicóloga, que ya desde entonces iba con ella, que también a veces me ayuda a revisar unos temas como más laborales, comenzamos a escarbar un poquito como la verdadera razón de por qué yo tenía una agencia, ¿no? Y no otro modelo de negocio. Es decir, por qué yo estaba haciendo los negocios de esa manera y no de otra manera, ¿no? Porque finalmente, cuando tú tienes una empresa, tienes una agencia, tienes un negocio, las decisiones que toma ese negocio, pues son las decisiones tuyas, ¿no? Es decir, si tú decides que la gente entre a trabajar a las 10, pues así va a ser. Si tú decides que la gente entre a las 9, pues así va a ser, ¿no? O sea, finalmente como que se va a ir adaptando todo el mundo pues a tu propio modelo de negocio, ¿no? O sea, tú tomas las decisiones. Pues no voy a entrar en detalles, ¿no? Obviamente de mi sesión de terapia y todo eso, porque pues fueron varias sesiones, fue un proceso de un par de semanas de ir entendiendo de qué se trataba todo, pero uno de los grandes descubrimientos que tuve es que gran parte de lo que me motiva a tener negocios es estar acompañado, ¿no? Y estar acompañado de gente valiosa, de gente talentosa, cariñosa, sensible como yo, y entender eso sobre mí me hizo cambiar absolutamente el juego de cómo llevo mis negocios ahora, ¿no? Porque sobre todo ahora creo que soy capaz de entender cuáles estructuras genero. Estructuras me refiero a negocios, marcas, trabajo, cuáles genero para tener compañía y cuáles son específicamente para generar riqueza o incluso para generarme tiempo libre a mí, ¿no? Es decir, qué cosas pago para generarme tiempo. Y yo soy plenamente consciente de que mi agencia hoy en día podría ser más rentable, ¿no? Por ejemplo, para mí, estoy diciendo, ¿no? Con otro sistema de trabajo diferente al que tengo, donde hay una repartición de dineros muy amplia, en donde tenemos pues muchas libertades, nos hacemos mucha compañía, pero yo no quiero que sea más rentable, ¿no? De lo que es ahorita. Si eso significa perder todo lo otro, ¿no? Si significa perder la compañía, si significa perder toda esa parte, yo no quiero que sea más rentable. Y es una decisión consciente y me parece bien que sea consciente, ¿no? El caso o la reflexión derivada de todo esto es que pienso yo que cuando somos personas como creativas, sensibles, con ganas de crear, en muchas ocasiones no partimos como de preguntarnos por qué queremos emprender o por qué queremos una marca o por qué queremos un negocio o por qué queremos una cuenta de Instagram con miles de followers, ¿no? ¿Por qué estamos apuntando a que nuestro contenido se haga viral, por ejemplo, ¿no? Simplemente nos subimos a una ola de trabajo a hacerlo y dejamos que los resultados comiencen a llegar sin pensar muy bien, pues, por qué estamos haciendo lo que hacemos. Y cuando sabemos quiénes somos, pienso que podemos tomar o podemos comprender más bien, ¿no? Cuáles indicadores pues son importantes para nuestra propia versión del éxito. A lo mejor, pues no sé, ni siquiera es un tema económico, ¿no? Lo que estamos buscando. A lo mejor tú estás bien ganando cierta cantidad y esa cantidad ya la sobrepasas y realmente lo que buscas es poder generar, no sé, un equipo o tener un espacio lindo en cierta zona de la ciudad o estar en cierta industria con reconocimiento, que no tiene nada de malo buscar el reconocimiento o defender cierto tipo de mensaje, ¿no? O cierta causa. Pues no siempre es ganar más dinero, ¿no? Lo que estamos buscando y está bien que sea así. Y parto con este tema de que es para personas de un perfil muy específico, muy sensible, porque sé que sí hay personas que buscan la ganancia económica por encima de todo, ¿no? Y está bien también, o sea, no tengo nada en contra de eso, porque también siento que de repente como que todo este discurso puede llegar a ser como muy divisorio en la sociedad, como de, es que están las personas sensibles y están las personas frías, ¿no? Y están las personas que buscan el dinero y hay las personas que buscan el arte, ¿no? Y yo no creo que tenga que ser así. Yo creo que podemos convivir todos y todos entender pues que la otra perspectiva está bien, siempre y cuando haya pues ciertas líneas de respeto entre ambas, ¿no? Simplemente creo que no muchas veces platicamos de que hay otras perspectivas, otras formas de estar en el mundo, otras maneras de entender el éxito que no son las nuestras y de ponerle ciertos rangos de importancia a los diferentes indicadores que nos dicen cómo va nuestro negocio o cómo va nuestra idea del éxito, ¿no? Que no tienen por qué ser las que nos han dicho allá afuera. Pero bueno, si tú eres una persona sensible y concuerdas con esto, igual coméntame y cuéntame cómo ha sido para ti ir por este viaje llamado vida, ¿no? Y estas aventuras al margen que son los emprendimientos, las marcas, los negocios. Con esto cierro esta idea. Me parece que es una idea interesante de comentar, de platicar. Te recuerdo también que tengo una newsletter que es gratuita y es diaria. La encuentras siempre en los links del episodio del podcast, en donde lo estés viendo. La puedes encontrar también en toropatrón.com.
Y también que el 16 y 17 de agosto tengo un taller en Guadalajara. Si estás escuchando este episodio, pues como va saliendo, pues todavía a lo mejor te puedes apuntar. También voy a dejar los links ahí en los comentarios del podcast. Pero si ya pasó o lo estás escuchando más en el futuro, pues a lo mejor ya no te toca, ¿no? Ya puedes estar pendiente más bien en la newsletter de otros talleres u otras cosas que pueda tener. Eso es todo por hoy, por esta semana. Te agradezco mucho por formar parte de esta comunidad, por escucharme, por regalarme un ratito de tu tiempo. Espero serte muy útil, despertar algún tipo de reflexión valiosa en ti y nos escuchamos la próxima semana. Chao.